Ahora, ¿cuál otro elemento de la sociedad podemos asociar con el signo Aries? ¿O qué expresión Aries no muy desarrollada, porque partimos siempre de esa idea de una sociedad decadente, de una sociedad enferma? ¿Qué síntoma Aries podemos encontrar en la sociedad actual? El segundo elemento sería lo que conocemos como la infantilización. Habíamos visto en la primera parte Aries que el signo Aries o nuestra parte Aries se suele relacionar con el infante, con el niño. Se suele decir que Aries es el niño, el chiquito del zodiaco, pero obviamente entendiendo eso como algo positivo, es decir, los elementos positivos, que son numerosos, que encontramos en un niño. Todos esos elementos como el entusiasmo, la sinceridad, el buen corazón, todos esos elementos sumamente respetables, muy virtuosos, que están presentes en el niño pequeño, que están presentes en nuestra parte Aries, pero que obviamente tiene que ser madurada, tiene que ser pulida, tiene que ser adecuada a los elementos exteriores, adecuada a la sociedad. Y ahí obviamente interviene la experiencia, la importancia de la experiencia. Y eso es lo que normalmente tiene que ser efectuado sobre nuestra parte Aries. Pulir esos elementos Aries para que lleguen después a ser lo más potencializado posible. Pero por otra parte, si mantenemos esos elementos infantiles, si no les transformamos, si no les pulimos, obviamente se va a convertir en algo negativo, por decirlo así. Y son justamente esos elementos negativos Aries que la sociedad está expresando en la actualidad y que quiere mantener. Y a eso nos referimos con la infantilización. La sociedad actual nos quiere mantener como niños, como infantes, en vez de ayudarnos a desarrollar, a mejorar y a pulir esos elementos Aries. De hecho, esa infantilización es una técnica de manipulación muy conocida, muy descrita hace varios, eh, tal vez no siglos, pero casi un siglo que se habla mucho de las técnicas de manipulación, de la masa, y muchos sociólogos, muchos psicólogos han hablado de esa forma de manipulación. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente es dirigirse al público, dirigirse a nosotros como si fuéramos criaturas de poca edad, como si fuéramos niños. Y eso significa que muy probablemente nuestra respuesta o nuestra reacción será justamente como infantes, como niños. Si hablamos a alguien de una manera muy básica, muy infantil, lo más probable es que esa persona nos conteste de la misma manera. Un poco lo que pasa cuando
Vemos a adultos que se acercan a bebés y que empiezan a hacer ruidos como si estuvieran imitando a los bebés, hacer muecas como si estuvieran imitando a un bebé, que posiblemente para el mismo bebé le debe parecer un absurdo tenaz que está haciendo ese señor o esa señora, pero digamos es un poco ese mismo mecanismo de ponernos al mismo nivel que el estímulo externo. Y es lo que está haciendo la sociedad. Los mensajes de la sociedad actual son sumamente infantiles, básicos, mediocres, sin sentido realmente, sin profundidad. Esos mensajes permanentes que nos empujan a enfocarnos en lo más básico del ser humano. Todos esos mensajes que nos manda la sociedad, que nos empuja a enfocarnos principalmente en nuestro cuerpo, haciéndonos creer y pensar que el cuerpo es lo más importante para el ser humano para encontrar su felicidad, su bienestar, su autorrealización. Preocuparnos de nuestro cuerpo de forma prioritaria. Y no estoy hablando de un aspecto de salud, no. Estoy hablando de una parte más estética, más externa. Esa idea de que tenemos que ser siempre joven, lindos, guapos, superficial básicamente, y que eso es una muestra de felicidad, una muestra de autorrealización. Si vemos ahora la tendencia actual de tener actitudes por parte de los políticos, por parte de empresarios, de ecologistas, lo que sea, psicólogos, siempre actitudes o apariencias la más joven posible, lo tomamos como, ya, eso es autoridad, eso es realmente lo máximo que podamos esperar. No importa lo que haya detrás de ese cuerpo, guapo o no, no importa. Nos dejamos engañar por esa apariencia. Y es esa búsqueda totalmente infantil de preservar, de mantener ese cuerpo lo más joven posible o de tener actitudes, comportamientos lo más joven posible a los cuales nos empuja la sociedad. Y aquí es una gran trampa. Y estamos llegando al punto de que los ancianos, las personas mayores, buscan ser jóvenes, niños de nuevo, que sea en su forma de vestirse, de actuar, en su ir al gimnasio o satisfacer sus caprichos. La sociedad nos empuja hacia eso. No estamos en casos de que los niños ahora quieren ser adultos, quieren ser personas mayores con toda la experiencia y el conocimiento que eso conlleva. No, es al revés. Son las personas mayores que luchan para pretender, para parecer más niños, más jóvenes. Ya no valoramos esa experiencia, esa madurez, ese conocimiento propio al anciano. No.
la gran moda o el gran éxito es ser joven, dinámico, ahí, con mucho movimiento, mucho bla, 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 mucha energía, todo el tiempo. Estamos llegando a una situación bastante absurda donde tenemos a una población que está envejeciendo, de hecho, con una esperanza de vida que va aumentando, pero al mismo tiempo con rasgos infantiles que se mantiene cada vez durante más tiempo, más años. Reflexionemos. ¿Eso es propio al desarrollo del ser humano? ¿No es más propios del ser humano las etapas, los ciclos, la madurez, la experiencia? No caigamos en esa trampa. Y obviamente, además, ¿no?, de ese empuje hacia la parte física, como dijimos, la sociedad empuja la importancia a las partes más básicas del ser humano. Obviamente tenemos también un gran empuje hacia la emocionalización, que habíamos visto en otro video, que es también parte de ese proceso de infantilización. Siempre privilegiar la emoción, el capricho, decidir a partir de emociones, de sentimientos, no decidir sobre reflexiones, no, sobre gustos, sobre caprichos, sobre deseos, sobre emociones, sobre lo más básico del ser humano. Eso es otra herramienta de infantilización que tiene el sistema actual. Un adulto elige por criterios, no elige por emoción, por capricho. No, forma criterios en función de sus necesidades, en función de sus opciones de vida muy reflexionadas, y según eso va a tomar decisiones. Eso es el propio del adulto. Recuperemos esa capacidad de reflexionar y de elegir gracias a nuestra reflexión, a nuestros pensamientos. Cuidado con ese sistema actual que nos empuja siempre a decidir por visceralidad, por emocionalidad. Ahora estamos muy claros, creo que todos nosotros, o la mayoría de nosotros, que esa búsqueda de la infantilización, del decidir a través de emociones, es muy benéfico para el sistema consumista actual. Sabemos, son herramientas que obviamente favorecen a la venta, a la compra y a la venta. Esa manipulación de mantenernos infantes es obviamente porque es mucho más fácil después de llevar a un infante, a un niño a comprar algo, haciéndole creer que ese algo le va a dar su identidad, le va a dar su felicidad, le va a dar su bienestar. Es básicamente por eso que se nos quiere mantener como niños. Y después, obviamente, repito, es muy, muy fácil hacer creer al niño que si compras tal
celular, tal marca, tal producto, tu identidad, tu bienestar se van a ir afirmando. Es el truco, es la trampa. Con un adulto no debería, no podría pasar ese tipo de manipulación. El adulto debería tener la capacidad de reflexionar y de decir, pero no, yo no necesito esto. Eso no me va a dar ninguna felicidad. Eso no me va a dar ningún bienestar. Yo sé que mi felicidad, mi crecimiento y mi desarrollo dependen de otros elementos que no tienen que ver con mi cuerpo, con mis emociones. Pero obviamente para el adolescente, para el niño, funciona. Esa trampa funciona. Podríamos también ahondar mucho más dentro de la infantilización del sistema en lo que son los medios, obviamente. Eso es otro tema tan que nos lleva tan obviamente a la infantilización. Los programas de televisión, programas muchas veces para cretinos, parece. Y las redes. Las redes son realmente una muestra de infantilización sumamente obvia. El hecho de poner un me gusta o no me gusta, un like, una cara feliz, eso son expresiones realmente de un bebé, de un niño. Así empieza a expresarse un niño, un bebé. Que adultos reaccionen, comenten a través de un me gusta, no me gusta, eh, bueno, creo que deja mucho para reflexionar, ¿no? Esa incapacidad a concentrarnos más de unos minutos, a pasar de una publicación a otra, esa incapacidad a poder leer más de 10 líneas, esa incapacidad de entender algo en profundidad, obviamente es propio de los niños, del niño que se tiene que formar, como hemos dicho, de esa parte Aries que se tiene que pulir, que tiene que madurar. No son rasgos de un adulto. Actuar por instinto, impulsividad, visceralidad, también es propio a un niño, a un joven, no a un adulto. Así que les dejo, obviamente, el darse cuenta de qué tan infantil son esos estímulos, esos mensajes, esas formas de comunicación de la sociedad y, por favor, reflexionemos un poco. Recuperemos esa capacidad propia al ser humano de poder utilizar su aspecto mental, por las cuales se han venido luchando, por las cuales se ha desarrollado durante miles o millones de años. No vayamos a desperdiciar o a descuidar esa parte tan fundamental para nuestro crecimiento. Siempre apuntemos a lo más alto de nuestro potencial y ese más alto pasa por la reflexión, pasa por el control de nuestras emociones, pasa por la formación de criterios, por la análisis, por todos esos aspectos mentales que tenemos que desarrollar.
Muchas gracias.